Gobernador Moreno Valle, a diferencia de otras transiciones políticas, podemos observar que el Poder Ejecutivo y el Congreso caminan en un solo sentido, tanto que se pudo aprobar por unanimidad un proyecto que a luces parecía riesgoso, capaz de confrontar, como es la reforma política y la redefinición de los mandatos en tiempo para los próximos años. ¿Cómo se hace esta operación política para mantener caminando juntos al Congreso y al Poder Ejecutivo, algo que es difícil en las transiciones? Mira, yo te diría en primer término que una ventaja es que yo fui diputado local y presidente de la Gran Comisión del Congreso, diputado federal y senador de la República. Conozco perfectamente el proceso legislativo y también le he hecho ver a todos mis colaboradores que los diputados, como los presidentes municipales, son representantes populares, que ellos fueron electos con el voto de los ciudadanos como lo fui yo, a diferencia de los funcionarios que son designados. Y les he pedido entonces que le den el trato que merecen a los diputados y a las diputadas. Yo también, si tú observas en cada gira de trabajo, me acompaña el diputado federal o la diputada federal o el diputado local o la diputada local, cuestión que antes no se daba. Cuando ellos llegan a las oficinas de gobierno se les da un trato preferencial, se les dan todas las facilidades para llevar a cabo las gestiones que requieran, de tal suerte que la comunicación y también, por supuesto, la disposición a adecuar las propuestas. Había ocasiones en las cuales se enviaba una propuesta del Ejecutivo y no se podía cambiar ni una coma. Y recordarás que el PRI siempre había tenido mayoría. Siempre había habido 26 diputados del PRI de los 41. Y en muchas ocasiones se utilizó esa mayoría para aprobar decisiones del gobernador de manera unilateral, a pesar de que todos los demás partidos estuvieran en contra. Yo he privilegiado el diálogo y el acuerdo, y por supuesto el consenso. Y eso ha implicado, por ejemplo, que cuando se presenta una reforma, escuchas los puntos de vista de los diferentes partidos y cada uno va aportando para enriquecerla y tenemos la disposición de hacer los ajustes necesarios. La batalla política, sin embargo, por el 2012 comienza a polarizar, comienza a marcar. Una de tus apuestas fundamentales es lograr un presupuesto para Puebla para el 2012 histórico, pero las lógicas nacionales empiezan a imponerse y el PRI dice no más dinero a los estados del PAN, sino más dinero a los estados del PRI. ¿Cómo solventar este conflicto? Yo no veo ese ánimo, yo más bien he visto que los priistas están pidiendo más recursos a los estados en general. Tú no puedes darle recursos distintos a los estados de un partido o a los estados de otro. Por ejemplo, las participaciones se entregan conforme a una fórmula. Los recursos del ramo 33 se entregan con base en una fórmula. Los recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica o del Fondo de Aportaciones a la Salud o de los fondos de seguridad, todos se asignan mediante fórmula, de tal suerte que si se destinan más recursos a uno de esos fondos, pues los estados serán beneficiados conforme a la fórmula. Hay fórmulas, por ejemplo, como la del FAEB, del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica. A Puebla y al Estado de México esta fórmula les ha favorecido. Hay otros estados que no ganaron tanto con esa fórmula, pero un estado es priista y el otro es panista o de coalición, y sin embargo las fórmulas hacen que nuestros intereses en ese punto coincidan. Uno de los puntos fundamentales, hace unos meses, antes de tus 100 días, firmaste un acuerdo histórico con el CENTE, con el Bester Gordillo, para hacer de Puebla un laboratorio único en materia de calidad educativa. ¿Cómo conseguir este objetivo si al mismo tiempo el CENTE es tu aliado político, te ayudaron a ganar y pues creen que tienen muchos derechos y van a tener muchos privilegios? ¿Cómo armonizar ambas cosas? Ahí está reflejado ese espíritu del acuerdo de la calidad educativa en la negociación salarial. Logramos una negociación salarial sin precedentes en la historia, no solo de Puebla, sino del país. ¿Qué es lo que siempre han demandado incluso los académicos, los intelectuales? Dicen, no pueden mejorar la calidad en la educación a menos de que capaciten a los maestros y a menos de que vinculen
su salario al desempeño. Porque históricamente se daban incrementos salariales y se le daba el mismo incremento al maestro que era bueno, que al que era malo, que al que era regular. No había incentivos para poder tener un mejor desempeño. ¿Qué es lo que hicimos con los maestros? En primer término, desde la campaña, quiero decirte que hablamos con la dirigencia del CENTE, tanto nacional como local, y propusimos un proyecto. Nos propusimos un proyecto de transformación para Puebla, un proyecto de transformación educativa, una gran revolución educativa. Y por eso el alcanzar el poder no era el objetivo final, era simplemente entender que era un medio para lograr nuestro objetivo, que es la calidad educativa. Ya en el gobierno nos sentamos con el sindicato, desde la transición incluso, a plantear cómo vamos a lograr la calidad. Y creo que para resolver un problema el primer paso es reconocer su existencia, es saber la dimensión del problema, las causas y las posibles soluciones. Y en este sentido y en ese ánimo constructivo, porque muchas veces se da entre el CENTE y el gobierno el señalamiento. Hay quienes dicen el CENTE es el obstáculo para la calidad educativa, o el CENTE dice el gobierno no me está dando los apoyos que me permitan alcanzar la calidad educativa. Aquí, en vez de hacer un ejercicio de señalamientos y de dimes y diretes, nos concentramos en encontrar soluciones. Por ejemplo, los maestros me dijeron con mucha humildad: gobernador, desgraciadamente la mayor parte del magisterio está preparado en el siglo XX y no tiene las técnicas y las herramientas que se requieren para la calidad educativa en el siglo XXI, concretamente el inglés y el uso de las computadoras.